Francia. Verano del año 1466. El castillo de Lax, uno de los fríos y sombríos bastiones de la dinastía Valois, parecía respirar piedra y silencio. Las bóvedas góticas pesaban. El aire estaba seco por el calor del verano. Solo una leve brisa, que entraba por las ventanas abiertas, agitaba levemente las pesadas cortinas de terciopelo. En la sala de los niños, donde las paredes mostraban escenas de santos, las sombras jugaban con los rayos del sol que atravesaban las vidrieras de colores. Luces rojas, azules y doradas caían al suelo como vino precioso. Pero en una esquina se escondía la oscuridad. Allí, entre los pliegues de la capa púrpura del señor de Linieres, temblaba una figura pequeña. Jeanne de Valois. Hija del rey. Sangre de Carlos el Victorioso y de Carlota de Saboya. Pero ese día no era princesa. Solo una niña asustada. Sus hombros delgados temblaban. Luchaba por no llorar. Ya sabía que las lágrimas eran su única compañía en ese mundo frío, donde ni su padre se dignaba a mirarla. «¡Pero qué feita!», soltó de pronto una voz áspera y burlona. Desde la puerta entró el rey. Luis XI, el que después sería conocido como el Rey Araña. Maestro de intrigas. Señor del poder sin piedad. Se acercó al noble con una sonrisa torcida. Se agachó y de entre los pliegues de la capa sacó a su hija como si fuera algo vergonzoso. Una criatura, no una princesa. Bufó y tirando de su manga la empujó hacia el centro de la sala. «Mírala, Linieres. ¡Qué vergüenza para los Valois!». Sus palabras, como flechas envenenadas, atravesaron el pequeño corazón de Jeanne. No dijo nada. Solo su mirada, grande, triste, herida, se quedó fija en las baldosas. Las lágrimas ya brillaban en sus ojos, pero no dejó escapar ni un sollozo. Aún no era la hora. Aún faltaba la oración de la tarde, cuando por fin podría enterrar la cara en la almohada y llorar en silencio, como cada noche. Desde que nació, Jeanne sabía que era fea. Nadie se lo dijo con palabras. Pero lo entendía en cada gesto, cada mirada, cada risa disimulada. Su figura baja se torcía bajo el peso de una leve joroba. Casi invisible, pero real. Su cara era dura, sin gracia, sin dulzura infantil. Solo sus ojos, grandes y oscuros como el cielo sin luna, revelaban otra cosa, un alma llena de luz callada. Su padre reía. Su hermana brillaba. Los cortesanos la ignoraban. Y ella crecía. Cada año la sombra a sus espaldas se alargaba. Pero dentro de esa sombra nacía algo más. Algo pequeño, pero fuerte como una semilla que rompe la piedra, el deseo de ser útil. No querida, eso parecía un sueño lejano. Sino necesaria. Valiosa. Insustituible. Y ese deseo cambiaría el destino de Francia. Dos hermanas, belleza e inteligencia. Si Jeanne era la sombra, su hermana mayor, Anne, era la luz. Una luz tan fuerte que la sombra desaparecía por completo. Anne de Francia, hija mayor de Luis XI, entraba en la sala como el sol entra en la mañana. Ligera. Serena. Con una elegancia que no pedía explicaciones. Su cabello dorado formaba una corona suave. Sus ojos, del color de la violeta en primavera. Su piel, como porcelana con un leve rubor. Hablaba en voz baja, casi como un susurro. Pero su voz, cálida, redonda, envolvente, detenía a los hombres. Y despertaba la envidia callada de las mujeres. «Anne, hija mía», solía decir la reina Carlota de Saboya, «tú eres nuestro espejo ante Dios. Si hubieras nacido varón, Francia tendría el futuro más feliz». Nadie se atrevía a burlarse de Anne. La acariciaban. Le ofrecían libros, frutas, lazos de seda. Hasta el rey, un hombre duro y reservado, mostraba su afecto. Para él, Anne no era solo su hija. Era su esperanza. Y al lado, Jeanne. Callada. Encorvada. Demasiado pequeña para parecer princesa. Demasiado fea para esperar amor. Se confundía con las paredes. Como una piedra entre flores vivas.
Cuando Anne reía, Jean también sonreía, de lado, a escondidas. Para que nadie viera cuánto le costaba esa sonrisa. Y aún así, no se endureció. «Callas mucho, mi Ginita», le decía al oído la vieja Marguerite, su nodriza. La abrazaba fuerte, cuando nadie miraba, pero yo lo sé. En ti caben 3 corazones. ¿Y para qué, si estoy sola?, murmuraba la niña, sin apartar la vista de su bordado. Para dar a los demás. El alma no se salva por la belleza. Jean escuchaba. Y aprendía. No podía brillar con vestidos, risas o bailes. Así que eligió otro camino, el saber. Estudiaba con disciplina. Con pasión. Sabía latín como su lengua materna. Leía tratados de astronomía y filosofía. Cifraba a Boecio. Citaba a Ovidio. Escribía poemas. Para sí misma. En cuadernos que escondía bajo la almohada. Tocaba el laúd con tanta ternura que hasta el severo señor de Linieres, al escucharla, se detenía en la puerta. No se atrevía a interrumpirla. Esa niña, decían sus maestros en voz baja, está encerrada en una concha fea. Pero dentro hay una perla. Pura. Veían en ella cortesía, fe, serenidad. No guardaba rencor. No sentía rabia. Solo silencio. Y una bondad suave hacia todos. Incluso hacia quienes la despreciaban. Anne y Jean. Como el día y la noche. Una, nacida para el trono. La otra, para un destino que ni las estrellas querían mirar. Pero la historia sabe una verdad. A veces, las sombras dejan huellas más profundas que la luz. El rey araña y la partida política. Estaba sentado a la sombra de un tapiz con la imagen de San Miguel. No era casualidad. Luis de Valois, rey de Francia, se veía a sí mismo como un guerrero de la luz. Incluso cuando actuaba desde la penumbra. Astuto. Desconfiado. Siempre calculador. Nunca confiaba en la lealtad, solo en el equilibrio de fuerzas. Lo apodaron el Rey Araña. Y él lo aceptó con orgullo. Así como la araña teje su red, él tejía la suya. Una red de espías, alianzas, matrimonios, sobornos y amenazas. Su reino era un tablero. Las personas, fichas. Solo él sabía quién debía moverse y a dónde. El mundo cambiaba. Los viejos señores feudales eran demasiado poderosos. Demasiado libres. Pero Luis quería otra cosa, una corona sin vasallos caprichosos. Bajo su mando, Francia empezó a transformarse. De un conjunto de tierras sueltas en una monarquía firme. Centralizada. Unida bajo una sola voluntad. Para eso, solo había una clave, el control. De las personas. De las tierras. De la herencia. Pero el destino no jugaba limpio. De la reina Carlota de Saboya, mujer piadosa y frágil, tuvo 8 hijos. Solo 3 sobrevivieron. Ana, brillante, fuerte, nacida para gobernar. Juana, un cuerpo torcido, pero con un alma inmensa. Y Carlos, un niño enfermo, delgado, nervioso. Con ojos llenos de miedo. El rey solía pasear por las galerías. Miraba los tapices y murmuraba. Si Ana hubiera sido varón, dormiría tranquilo. Sin veneno bajo la almohada. Carlos, su heredero, no le daba seguridad. Luis lo sabía, tras su muerte, la corte se volvería una cueva de hienas. El joven rey quedaría solo, rodeado de traición. Un joven lo inquietaba más que nadie. A los 15 años ya hablaba como un hombre. Y miraba como un depredador. Luis de Orleans. El pretendiente en la sombra del trono. El joven duque no era solo ambicioso. Era peligroso. Alto. Fuerte. Elegante. Inteligente. De sangre noble. Bisnieto de Carlos el Sabio. Primo de los Valois. Rico. Orgulloso. Y sin intención de inclinar la cabeza ante nadie.
Ya tiene seguidores, advirtió una noche el ministro Thibaut de Etampes. Escribe sin secretario. Domina el arte de hablar. Dicen que promete ser mejor rey que el nacido en la cama real. Luis XI giró la cabeza lentamente y susurró. ¿Está casado? Aún no, señor. Entonces es hora. Movimiento de alfil. Y sacrificio de peón. El rey no amaba la violencia. Al menos, no la directa. Era un estratega. Matar traía rebelión. Pero apagar una llama con un matrimonio, eso sí era realeza. No debe dejar descendencia, dijo el rey con frialdad. Ni hijos. Ni esperanza. Así nació la idea. Al principio, incluso sus fieles la creyeron cruel. Juana. ¿Su hija? Él necesita una esposa noble. Yo le daré una. Tan noble, que olvidará el camino a la alcoba. No será amor. Será una alianza. Una trampa disfrazada de bendición. Y lo más importante, y con el visto bueno de la Iglesia. Los consejeros se miraron entre sí. Nadie protestó. Contradecir al rey era más peligroso que callar ante una ejecución. Y Juana, ella aún no sabía. Su destino ya estaba marcado. Como una pieza en el tablero. Se movería donde el rey ordenara. Incluso si era, al sacrificio. Sacrificio por la corona. En el consejo del rey, este matrimonio fue llamado una alianza política exitosa. En los pasillos se murmuraba una jugada brillante. Pero entre sirvientes y pajes, las palabras eran otras, un sacrificio. Luis de Orleans, heredero de la antigua casa de Valois, joven, apuesto, con mirada desafiante y paso seguro, ya caminaba como si llevara una corona. Lo llamaban príncipe por naturaleza. Tenía todo lo necesario para ser rey: sangre, carisma, el apoyo de los nobles. Todo, menos una cosa, la aprobación del rey araña. Y Luis XI, monarca envejecido con mirada aguda y manos endurecidas por años de intrigas, ya había hecho sus cálculos. La belleza atrae, la sangre entusiasma, murmuraba junto a la ventana, pero sin herederos, el trono no significa nada. Lo decía lento, como si pensara en voz alta, mirando cómo el viento agitaba las banderas en las torres. Lo ataremos con lazos de hierro. Un matrimonio. Sí, un matrimonio. Con Juana. Si se niega, mejor. Será una jaula. Sin salida. Y sin hijos. Sin peligro. Se volvió hacia su secretario. Sus ojos brillaban. Solo hay que dejarle creer que aún es libre. Compromiso disfrazado de destino. Juana tenía 12 años. Todavía era una niña. Pero en sus ojos ya vivía la sabiduría del dolor. Mantenía la espalda recta. Así le habían enseñado, dignidad, incluso si cada paso dolía. Se enteró del compromiso no por su padre, sino por su institutriz. Una mujer temblorosa, casi sin voz. Mi niña, serás esposa del duque de Orleans. Del propio Luis. ¿Él lo sabe?, preguntó Juana, en un susurro. La institutriz bajó la mirada. Él lo sabía. Y odiaba solo pensarlo. Una boda sin alegría. El día de la boda, el cielo estaba cubierto de gris. Parecía que la naturaleza misma se negaba a bendecir esa unión. La catedral de Saint-Gatien estaba llena. Pero en los rostros de los invitados no había alegría. Solo tensión. Y compasión disfrazada. El clero recitaba textos sagrados. Los trompetistas tocaban con solemnidad. Pero ni la música sonaba como un himno de amor. Sonaba como una sentencia. Juana, frágil, con una pesada capa de raso, permanecía inmóvil. Como una estatua de paciencia. Su rostro no mostraba miedo ni dolor, solo silencio. Ese silencio que precede a la tormenta. Y en su pecho, un frío que helaba. Llegado el momento del juramento, Luis de Orleans dio un paso adelante. Alto. Erguido. Vestido de azul zafiro.
con la cabeza en alto. Pero sus labios temblaban. Y al inclinarse hacia su nueva esposa, susurró solo para ella: «Hubiera preferido morir antes que casarme con este espanto». El mundo pareció detenerse. Juana no dijo nada. No se apartó. No lloró. No palideció. Solo bajó las pestañas, lentas, como si pesaran una tonelada. Sabía. Sabía que no la amaban. Que no la esperaban. Que no la querían. Sabía que su cuerpo era solo cadenas para la libertad de otro. Pero se mantuvo firme. Y dijo el voto. Con calma. Con entereza. Hasta el final. Así nació un matrimonio. Uno donde un corazón ya estaba muerto. Y el otro listo para arder en silencio. Lealtad silenciosa. Juana amaba. No como aman las princesas en los bailes, con coqueteo y risas fingidas. No como en los versos de los trovadores, con suspiros y pétalos de rosa. Ella amaba en silencio. Con todo su ser. Sin esperar nada. Sin condiciones. Cada mañana, mientras el castillo aún dormía, se levantaba al primer sonido de las campanas. Se vestía con un traje sencillo, oscuro, discreto, y cuidaba cada detalle en los aposentos del duque. Que todo estuviera limpio. Que su vino favorito se sirviera a la hora. Que no hubiera polvo en los libros de la biblioteca. Por si un día él los miraba. ¿Y si hoy vuelve? Susurraba a la doncella. No olvides poner violetas en su escritorio. No lo dice, pero le gustan. Ella intentaba ser sol para él, aunque él viviera en sombra. Le escribía cartas cuando viajaba. Cortas. Sin reproches. Con noticias del hogar, buenos deseos y frases de salmos. Él nunca contestó. Ni una palabra. A veces volvía. Solo por poco tiempo. Como un huésped. Entraba en su casa como si fuera ajena. Le hacía una reverencia. Le hablaba con cortesía, como a una tía lejana. Luego desaparecía. Juana, lo sabes, le dijo un día a Ana, su hermana, durante una visita. Él no va a cambiar. No espero que cambie, respondió Juana con calma. Solo quiero que en esta casa alguien lo espere de verdad. Intento de huida. Una vez, Luis de Orleans, agotado, pidió el divorcio. La audiencia fue breve. Luis XI lo escuchó en su silla, vestido con terciopelo oscuro. Su rostro no mostraba ni ira, ni compasión. Sus dedos largos jugaban con el crucifijo de su cuello. ¿Quieres libertad?, preguntó el rey. No puedo vivir con ella. Ella, Luis dudó, pero continuó. Me repugna. Me cuesta estar a su lado. La respuesta llegó serena. Fría. Y por eso, aterradora. ¿Divorcio? No. Si quieres ser libre, espera. Puedo hacerte viudo. Luis se quedó inmóvil. Las palabras no sonaban como una amenaza, sino como un hecho. Y él sabía que el padre de Juana no decía cosas al azar. Desde ese día nunca volvió a tocar el tema. Nuevo juego, las mismas piezas. Cuando en el año 1483 murió Luis XI, su red de intrigas quedó. Pero el tejedor ya no estaba. La corona pasó a su hijo, Carlos VIII, de apenas 13 años. Demasiado joven para un peso tan grande. El poder real lo asumió su hermana mayor, Ana de Beaujeu. Inteligente. Firme. Silenciosa. Ella era la cinta de acero que sostenía el saco rasgado de la política francesa. Juana la miraba con admiración y con una envidia amarga. Ana siempre supo qué hacer. Y Juana solo sabía esperar. Y amar. En silencio. Mientras tanto, Luis de Orleans, ya adulto, sintió que había llegado su momento. La red del viejo rey estaba floja. El trono, inestable. Las antiguas promesas ya no valían. Entró en la lucha. Por el poder. Por Francia.
o al menos él lo creía, por liberarse de una sombra que lo seguía desde niño, el nombre de Juana. Ana de Bretaña, pieza de cambio y reina. Francia, finales del siglo XV. Bretaña era el último bastión de la libertad feudal. Orgullosa. Indómita. Como una canción distinta en el coro de una sola corona. Pero la canción se apagaba. Y en 1491 se convirtió en una cláusula más de un contrato matrimonial. El rey Carlos VIII, un adolescente de rostro delgado y palidez enfermiza, firmó lo que hubiera querido conquistar. No le interesaban los versos de los trovadores. Ni los chismes de la corte. Él quería a Ana. No como mujer, como tierra. Como título. Como llave hacia el oeste. La duquesa de Bretaña era una niña forjada en fuego. Reinaba desde pequeña, rodeada de enemigos. Sabía leer mapas de guerra como cualquier general. Y en su voz sonaba el cansancio de quien debe rendirse para sobrevivir. Si el destino quiere que sea reina de Francia, dijo, inclinada sobre el tratado, al menos una condición será mía. Levantó la cabeza. Y mirando al canciller real a los ojos, pronunció: si Carlos y yo no tenemos un heredero vivo, tengo derecho a volver a casarme. Y solo con su sucesor. Francia se quedará con Bretaña. Pero yo conservaré mi corona. Que eso quede escrito. El canciller asintió. Sabía que era más sabio ceder con inteligencia que enfrentarse a una niña, con el hielo de los duques bretones en la sangre. El entierro silencioso de las esperanzas. El matrimonio se celebró. Pero no por amor. Y mucho menos por ilusión. Carlos era bondadoso, pero débil. Ana, inteligente, pero sola. Su unión era como una casa construida sobre arena. Nacían hijos. Niños. Niñas. Cuerpecitos frágiles, como porcelana fina. Y uno tras otro, morían. Fiebres. Viruela. O simplemente no despertaban. El llanto llenaba el palacio. Y los pasillos del Louvre se impregnaban de miedo. Cada pérdida era un clavo más en el ataúd político de la dinastía. Otra vez, susurraba Ana, de pie junto a la cuna. Señor, ¿cuántos más? Pero Dios guardaba silencio. La muerte llegó con un dintel de piedra. La primavera de 1498 fue extrañamente luminosa. En el castillo de Amboise se celebraba una recepción. Carlos cruzaba la galería, conversando con entusiasmo. No vio el marco bajo de la puerta. Se golpeó la cabeza. No fue fuerte. O eso pareció. Se tambaleó. Sonrió con torpeza. «Qué tonto he sido», murmuró. Horas después, moría frente a la corte. Sin recobrar el sentido. Así terminó la línea de los Valois. Y así empezó una nueva era. La corona quedó, una vez más, sin dueño. Y entre las columnas del palacio ya se dibujaba una silueta. La de un hombre que había soñado con ella durante años. Luis de Orleans. Pero entre él y la corona, aún había una mujer. Su esposa. La misma Juana. Fea. Silenciosa. Legalmente invencible. Y otra mujer, Ana de Bretaña. Ahora viuda. Y estratega. Una reina que no había olvidado la cláusula que un día exigió con voz firme. Luis XII y el deseo de la corona y de Ana. Primavera del año 1498. La tumba de Carlos VIII aún estaba tibia. Y en el salón del consejo ya murmuraban los futuros ministros, obispos y grandes señores. La ley sálica no conocía excepciones. Si no hay hijo varón, la corona pasa al pariente masculino más cercano. Ese era el duque de Orleans. Luis. El mismo que, años atrás, se había casado con Juana de Valois, con repulsión. Luis XII, susurró alguien entre la multitud. Podría ser rey, si no fuera por su esposa, respondió otro. Su esposa. Juana. Otra vez su nombre sonaba. No como bendición.
sino como obstáculo. Política de carne y ambición. Luis sabía que la corona estaba cerca. Pero sentía al cuello una cadena pesada. Un matrimonio impuesto. Sin amor. Una alianza nacida del miedo. Y empezó a tejer su red. Más fina aún que la de su suegro, el rey araña. No quiso mancharse con escándalos públicos. Acudió a Roma. Al Papa Alejandro VI en Borgia. Un hombre que olía el pecado desde lejos y sabía exactamente su precio. La embajada francesa llegó al Vaticano. Con un gran saco de argumentos y otro más grande lleno de oro. El pedido de anulación del matrimonio incluía 4 razones. Parentesco de sangre, primos lejanos. Unión prohibida. Parentesco espiritual, era padrino del hijo de su cuñado. Casi un padre. Violencia, unión forzada. Por orden del rey. Infertilidad, más de 20 años de matrimonio. Sin hijos. Pero había otra razón. No escrita. Ácida. Humillante. Que todos murmuraban, pero nadie escribía en pergamino. No puedo tocarla. Su aspecto me rechaza. Nunca fuimos verdaderos esposos. Luis susurró esas palabras al oído del legado papal. Y los que oyeron asentían con gesto compasivo mientras escondían una sonrisa. El juicio en Roma y la voz de una reina humillada. El juicio duró muchas semanas. Los enviados de Luis presentaban prueba tras prueba. Y Juana. Llegó a Roma vestida de negro. Sin joyas. Pero con la cabeza alta. Cuando le preguntaron por su vida conyugal, no se sonrojó. No titubeó. No bajó la mirada. Fuimos íntimos, dijo con firmeza. Sabía que no me amaba. Pero era mi esposo. Yo le fui fiel. Y lo amé. A mi manera. Guardó silencio. Y su voz se suavizó. No me temía a mí. Temía a mi padre. La sala quedó muda. Anulación y el triunfo de Ana. Pero la verdad y la dignidad rara vez ganan cuando la corona y el tesoro del Papa están en juego. Alejandro VI, un papa cuya hija, Lucrecia, se había casado más de una vez por necesidad, declaró el matrimonio nulo. Las palabras fueron cuidadosas. Pero el mensaje claro, Juana ya no era reina. Pocas semanas después, Luis XII se casó con la viuda de su antecesor, Ana de Bretaña. Ella conservaba su título y su ducado. Él ganaba legitimidad y poder. Francia respiró. Como quien se quita algo incómodo de encima. Y Juana de Valois abandonó la corte. Sin lágrimas. Sin maldiciones. Se fue a la sombra de un convento. Donde, tal vez, solo Dios no se avergonzaba de su rostro. El último servicio, un alma para el pueblo. Después de la anulación del matrimonio, todo pudo acabar en amargura y olvido. Pero Juana de Valois, antaño burlada, rechazada, llamada la feíta con corona, no desapareció. Subió a otro trono, el trono de la bondad, del silencio y de la luz. Luis XII, que se libró de ella con fría ligereza política, no se atrevió a la crueldad total. Le otorgó el título de duquesa de Berry, tierras y una renta generosa, más como pago por su silencio que por generosidad. Pero en vez de fiestas, cacerías y bailes cortesanos, Juana eligió la ciudad de Bourges. Allí, en una residencia modesta rodeada de jardines y silencio, se encontró a sí misma. No como princesa. Ni como esposa. Ni como víctima política. Sino como guía de misericordia. Las mujeres de blanco. En Bourges, Juana empezó a reunir a mujeres como ella. Olvidadas. Solas. Buscando sentido en la oración y en el bien. De esa semilla humilde nació una obra de alma, la Orden de la Virgen María de la Anunciación. O, como la llamaban, las Anunciadas. No era solo una comunidad religiosa. Era un movimiento de cristianismo vivo. Cada hermana hacía votos de castidad, caridad y servicio al prójimo. No hemos huido del mundo, dijo Juana a una novicia.
Hemos venido justo donde más duele. Las mujeres de blanco salían a las calles. Daban de comer al hambriento. Curaban heridas. Asistían partos. Enjugaban las lágrimas de las viudas. Y con ellas siempre iba Juana. Sin corona, pero con una grandeza que no se enseña en la corte. Muerte humilde y milagros después de la muerte. En el año 1505, con apenas 40 años, Juana sintió que el final se acercaba. Su cuerpo, que buscó descanso toda la vida, empezó a rendirse, debilidad, fiebre, dolor en las articulaciones. Pero incluso desde la cama seguía dictando cartas, distribuyendo limosnas, orando por cada uno por su nombre. Fui nada, susurró en confesión. Y él me dio un camino. Ojalá quede un poco de luz después de mí. Cuando murió, todo Bourges lloró. Como si no hubiera muerto una reina caída, sino la madre del pueblo. Y entonces comenzó algo extraño. Junto a su tumba, simple, sin oro ni mármol, empezaron a reunirse personas. Unos recobraban la vista. Otros dejaban las muletas. Otros, simplemente, sentían alivio. Como si Juana los abrazara sin verse, tal como su nodriza la abrazaba en la infancia. Camino a la santidad. La Iglesia tardó. Pero el pueblo ya la había canonizado en su corazón. Solo muchos siglos después, en el año 1950, el Papa Pío XII la declaró oficialmente beata. Y en la memoria del pueblo no quedó como la esposa rechazada de Luis XII, sino como la princesa luminosa. Aquella que no fue reina de Francia, pero sí reina de muchos corazones. La santa de los olvidados. La historia no siempre es misericordiosa con los que lo fueron. Pasaron 50 años desde la muerte de Juana de Valois. Y los vientos de la Reforma llegaron hasta los muros de su convento. En el año 1562, durante la primera ola de guerras religiosas en Francia, el monasterio de las Anunciadas en Bourges se cruzó en el camino de una tropa de hugonotes. Entraron como tormenta, con fuego, con furia, gritando, abajo el papismo. Las reliquias sagradas ardían en las hogueras. Las imágenes eran destrozadas a culatazos. Los altares rotos a hachazos. Luego llegaron al sótano. Allí reposaba una mujer cuyo nombre ya solo vivía en piedras antiguas, Juana de Francia, duquesa de Berry. Una monja cualquiera escupió un soldado con lanza. Que se vaya con las demás. El féretro fue arrastrado al exterior. Lo volcaron al suelo. La tapa se partió. Y desde dentro se asomó un rostro intacto. No reseco. No deshecho. Solo dormido. Sereno. Luminoso. Los presentes, testigos involuntarios del saqueo, quedaron mudos. Uno cayó de rodillas. Otro se persignó, pese a ser protestante. El cuerpo es incorrupto, susurró alguien. ¿Será una santa? Los hugonotes se marcharon en silencio. El olvido de 2 siglos. Pero incluso un milagro no siempre despierta la memoria. El tiempo pasó. Francia hervía. Reyes caían. La Bastilla se abría. Las repúblicas nacían y morían. Y Juana quedó atrás. El convento fue reconstruido. Pero su recuerdo se perdió entre papeles polvorientos. Perdido entre bodas reales, crónicas de guerra y chismes de corte. Solo en el siglo XVIII la Iglesia volvió a mirar hacia ella. Su obra, la Orden de las Anunciadas, seguía viva. Las historias sobre su servicio, su fidelidad, su dolor y su perdón comenzaron a contarse otra vez. En el año 1742, el Papa Benedicto XIV la declaró beata. Pero la santidad aún esperaba. La santa de Francia del siglo XX. Solo en el año 1950, casi 500 años después de su nacimiento, el Papa Pío XII la proclamó Santa Juana de Francia. Y junto a su nombre dejó escrito, ejemplo de deber cristiano, dignidad femenina y fuerza interior. No fue hermosa. No fue reina. No fue heroína de guerras. Fue una niña de espalda encorvada, a quien un rey llamó bestiecita. La que aprendió a amar cuando la odiaban.
a callar cuando mentían, a entregar cuando la traicionaban. Ahora y siempre. Hoy su nombre no solo vive en su orden. En Bourges, junto a su tumba sencilla, aún arden velas. Las monjas anunciadas, vestidas de blanco como hace 5 siglos, reparten pan. Cuidan enfermos. Rezando por los que no tienen a nadie. Juana quedó en la memoria del pueblo. No como una santa del trono, sino como una santa de las sombras. Y quizás, en eso, reside la justicia más profunda. Porque son esas almas las que necesita el mundo. Cuando se derrumban imperios y se rompen destinos. Almas calladas. Inquebrantables. Reales.